Hola, ¿qué tal, gente? Saludos, yo soy Stuart Book invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura a, a la Ley Federal del Trabajo dentro de la Biblioteca del Derecho. Vamos a darle continuación al artículo número 29. Eh, Comenzamos. Artículo número 29. El artículo número 29 nos menciona que queda prohibida la utilización de menos de 18 años para la prestación de servicio fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados. El artículo número 30 nos menciona que la prestación de servicios dentro de la República pero en lugar de diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros se regirá para las disposiciones contenidas con el artículo 28, fracción primera, en las que sean aplicables. El artículo 31 menciona que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresante pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y la equidad. Artículo 32. El incumplimiento de las normas de trabajo para lo que respecta al trabajador solo da lugar a la responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. El artículo 33 menciona que es nula la renuncia de que los trabajadores hagan de los salarios devengados y de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven los servicios prestados, cualquiera que se les sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que motiven de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que aprobará siempre que no contenga una renuncia de los derechos de los trabajadores. Artículo 34 nos menciona que en los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar los derechos de los trabajadores se observarán las siguientes normas. Apartado primero. Regirá únicamente para el futuro, por lo que no podrá afectar las prestaciones ya devengadas. Segundo, no podrá referirse a trabajadores individualmente determinados. Tercero, cuando se trate de una reducción de los trabajos, el reajuste se afectará de conformidad en lo dispuesto en el artículo 437. Capítulo segundo. Duración de las relaciones de trabajo.
Artículo 35 nos menciona que las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá ser sujeto a prueba o a capacitación inicial a falta de estipulaciones expresas. La relación será por tiempo indeterminado. El artículo 36 nos da el señalamiento de una obra determinada que puede únicamente estipularse cuando exija su naturaleza. El artículo 37 igualmente nos da el señalamiento de un tiempo determinado, pero puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Apartado primero: cuando lo exija la naturaleza de trabajo que va a prestar. Segundo, cuando tenga el objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Tercero, en los demás casos previstos por la ley. El artículo 38 nos menciona que las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de los minerales costeables, para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, que pueden ser por tiempo u obra determinado, o para la inversión del capital determinado. El artículo 39 nos da mención: si vencido el tiempo que hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por el tiempo que perdure dicha circunstancia. Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo de prueba en el cual que no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita. El periodo de prueba a la que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de trabajadores propuestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general para desempeñar labores técnicas o profesionales especializados. Durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario y la garantía de la seguridad social y las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al tiempo del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de la Productividad y la Capacitación y Adiestramiento, en los términos que establece la ley, así como la naturaleza de la categoría, puesto que se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El artículo 39-B se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y el mando del patrón, con el fin de que cualquiera de los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación del trabajo a la que se refiere el párrafo anterior
tendrá una dirección máxima de 3 meses. En su caso, hasta 6 meses, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección gerenciales y demás personas que ejerzan las funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento de carácter general. Para desempeñar las labores a las que se requieren los conocimientos profesionales especializados durante ese tiempo, el trabajador disfrutará del salario, la garantía y la seguridad y las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe al término de la capacitación inicial. No acreditar la competencia del trabajador a juicio del patrón, tomando en cuenta la capacitación inicial y la comisión mixta y la productividad, capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón. Artículo 39-C. La relación del trabajo con periodo de prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Artículo 39-D nos menciona que los periodos de prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Dentro de la misma empresa o establecimiento no podrá aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajos distintos o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón, a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Artículo 39-E nos menciona que cuando concluyan los periodos de prueba o de capacitación inicial y subsista una relación de trabajo, esta se considera por tiempo indeterminado de vigencia de aquellos que computará por efectos del cálculo de la antigüedad. El artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas. Cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios de toda la semana, el mes o el año, los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. El artículo 40 nos menciona que los trabajadores, en caso de estar obligados a prestar sus servicios por más de un año, muy bien, repito este artículo para que quede claro, porque no sé si leí algo muy importante. Dice el artículo 40 menciona que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. O sea, no estás obligado. O sea. El artículo 41 menciona la sustitución de patrón
que no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o del establecimiento. El patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a lo que se refiere el párrafo anterior se contará que hubiese dado aviso a la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Capítulo tercero menciona la de los efectos y de las relaciones de trabajo. Artículo 42 nos menciona que son causas de previsión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Apartado primero menciona que la enfermedad contagiosa del trabajador. Segunda, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Tercero, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir de aquel. Cuarta, el arresto del trabajador. Quinta, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. Sexto, la designación de los trabajadores como representantes de los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Séptima, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicios que sea imputable al trabajador. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Artículo 42 bis. En los casos de las autoridades competentes que emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores, se estará dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Artículo 43, la suspensión a lo que se refiere el artículo 42 surtirá efectos, número 1 o primero, apartado primero. En los casos de las acciones primera y segunda del artículo anterior, desde la fecha de que el patrón tenga el conocimiento de la enfermedad contagiosa o de lo que produzca la incapacidad para el trabajo,
hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si desaparece la incapacidad para el trabajo sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la ley del Seguro Social para el tratamiento de enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Apartado segundo, tratándose de las fracciones tercera y cuarta, desde el momento en el que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto, se obtiene la libertad provisional y se deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se le siga en proceso por delitos internacionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo. Apartado tercero, menciona que en los casos de las fracciones quinta y sexta, desde la fecha en que deba de presentarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta el periodo de 6 años. Apartado cuarto, en los casos de la fracción séptima, desde la fecha del que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de 2 meses. Apartado quinto, en el caso de la fracción octava, desde la fecha de la conclusión de la temporada hasta el inicio del siguiente. Artículo 44 nos menciona que cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir a la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución, el tiempo de servicios se tomará en consideración para determinar su antigüedad. El artículo 45, el trabajador deberá regresar a su trabajo, fracción primera. En los casos de las fracciones primera, segunda, cuarta y séptima del artículo 42, el día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Fracción segunda. En los casos de las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 42, dentro de los 15 días de la terminación de la causa o suspensión. Capítulo 4. Rescisión de las relaciones de trabajo. Artículo 46. El patrón, o más bien el trabajador o el patrón, podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción primera. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado en certificados falsos o referencias en lo que se atribuyen al trabajador la capacidad de aptitudes y facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días para prestar sus servicios al trabajador. Fracción segunda, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en efectos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo.
o administrativo de la empresa en la que el establecimiento o en contra de los clientes proveedores del patrón, salvo que medie la provocación o de la defensa propia. Fracción tercera, cometer el trabajador en contra de alguno de los compañeros o cualquiera de los actos enumerados en fracción anterior, como si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajador. Fracción cuarta, cometer el trabajador fuera del servicio en contra del patrón, sus familias o personal directivo, administrativo, algunos de los actos a los que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que tenga posible cumplimiento con la relación del trabajo. Fracción quinta, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Fracción sexta, ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Fracción séptima, competir al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Fracción octava, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra el personal o establecimiento del lugar de trabajo. Fracción novena, revelar al trabajador los secretos de la fabricación y dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Fracción décima, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia por un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fracción décima primera, desobedecer el trabajador y al patrón o a los representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Fracción décima segunda, negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. El siguiente es el apartado 13º, que menciona que concurrir el trabajador en sus labores en el estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que sea el último caso que exista una prescripción médica antes de iniciar su servicio. El trabajador deberá poner el hecho, el conocimiento del patrón y prestar la prescripción suscrita por el médico. Fracción décima cuarta, menciona que la sentencia ejecutoria que no imponga al trabajador o una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción décima cuarta bis,
La falta de documentos que exijan las leyes y los reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo a lo que se refiere la fracción cuarta del artículo 43 y fracción decimaquinta menciona que las análogas y las establecidas las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes a lo que el trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle en aviso por escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en la que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien el comunicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se le notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las rescisiones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente ese aviso de rescisión. La falta de aviso del trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí sola determinará la suspensión no justificada en consecuencia de la nulidad del mismo despido. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba y que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón que corresponda a la fecha que realice el pago. Si en el juicio corresponde o no comprueba que el patrón la causa de la rescisión del trabajador, tendrá derecho, además de cualquiera que hubiese sido la acción intentada, que se le pague los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses en términos de lo computado en la última parte del párrafo anterior. Si el término del plazo señalado el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, que se le pagará también al trabajador los intereses a lo que se refiere el importe de 15 meses de salario a razón por 2% mensual capitalizable, al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En el caso de muerte del trabajador, dejará de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda la actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sentenciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general. Si la
dilación es producto de las omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos. La sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y en casos de reincidencia la destitución del cargo en los términos y las disposiciones aplicables. Además de este último supuesto, dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de los delitos en contra de la Administración de Justicia. Artículo 49 nos menciona que el patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que determina el artículo 50 en los casos siguientes. Fracción primero, cuando se trate de los trabajadores que tengan una antigüedad menor a un año. Segundo, fracción segunda, si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por razón del trabajo que desempeñaba, por las características de sus labores o el contrato directo permanente con él, y la Junta estima, tomando la consideración de las circunstancias, en el caso que no es posible el desarrollo normal de la relación del trabajo. Fracción tercera, en los casos de los trabajadores de confianza. Fracción cuarta, el servicio doméstico. Fracción quinta, cuando se trate de trabajadores eventuales. Artículo número 50. Nos menciona que las indemnizaciones a lo que se refiere el artículo anterior consistirán: fracción primera, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, cuando una cantidad igual al importe de salarios de la mitad del tiempo y los servicios prestados, si excediera de un año en una cantidad igual del importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en las que hubiese prestado sus servicios. Fracción segunda, si la relación de trabajo por tiempo indeterminado y la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Fracción tercera, además de las indemnizaciones a lo que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de los 3 meses de salario, el pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Bueno, gente, vamos a dar una pauta a la audiolectura. No obstante, agradecer por haberse quedado en esta audiosección y invitarlos a que se suscriban a mi canal y todas las redes sociales disponibles para todos ustedes. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima audiosección. Yo soy Trackmoon, invitándote a la audiolectura. Saludos a todos, que tengan un excelente día. Sale Yambalaya, vámonos.